Buen mediodía, Dioniso, te saluda Paula Ábalos. ¿Te escuchamos bien? ¿Nos escuchás bien? Yo te escucho perfecto. Perfecto, bueno, te damos la bienvenida. Dionisio Escarpín, senador por parte de Juntos por el Cambio. Bueno, te consultaba recién con respecto al tema, bueno, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, este debate también que se estuvo desarrollando estos últimos días, que, bueno, nos puedas brindar un poco tu punto de vista con respecto a este tema y cómo lo está tratando, debatiendo, comentando el sector de Juntos por el Cambio. Bueno, todos sabemos que se aprobó el día jueves este acuerdo para que el gobierno argentino pueda convalidar las conversaciones y en definitiva este refinanciamiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional. Un trabajo realmente muy importante que principalmente hicieron los diputados de Juntos por el Cambio en primer lugar en la Cámara de Diputados, porque lograron modificar el proyecto que venía enviado por el Poder Ejecutivo. Bueno, se logró consenso con el oficialismo, o con parte del oficialismo, porque también sabemos que no todos los diputados del oficialismo, especialmente Máximo Kirchner, participaron digamos, de este debate, de esta discusión y de este consenso. Y al Senado llegó ya aprobado en diputados, consensuado en diputados entre los dos bloques, y eso facilitó mucho el tratamiento y la discusión, ¿verdad? Cada uno defendiendo su postura, pero en definitiva tuvo un amplio apoyo también en el Senado. Bien. Buen día, Dionisio. Diego Pípero te saluda. ¿Qué tal, Diego? Un gusto. Eh, a ver, claramente, digamos, en esto coincidimos en esto de que la coalición de Juntos por el Cambio fue, digamos, básicamente quien le dio el principal soporte y el principal apoyo al gobierno, porque dentro del gobierno la verdad que aparentemente no pudieron ponerse de acuerdo, digamos, en esto de acompañar. Yo no sé exactamente qué pasó, la verdad que no lo veo para nada bien, pero tanto en diputados como en senadores. Pero digo, era una medida que había que tomar. Ahora, como bien vos decís, se excluyó a lo mejor el programa de gobierno que se había inicialmente intentado mandar junto con la autorización para hacer el acuerdo con el Fondo Monetario. Desde el punto de vista del programa de gobierno, claramente enfrentamos muchos desafíos hoy. Eh, ¿Qué comparten, qué no comparten, qué sienten que se debe hacer hoy para poder avanzar y trabajar, mejorar digamos, bajar un poco la inflación, tratar de establecer bases para poder generar crecimiento? Eh, Ayer el presidente anunció que la guerra contra la inflación y como principal medida fue la de generar un fideicomiso a través de un aumento de retenciones, que este es un tema que después te vamos a preguntar, digamos, el impacto de las retenciones en el campo. Pero digo, ¿cómo ven ustedes el programa de gobierno? ¿Qué sienten que se debe hacer? ¿Qué sienten qué camino debemos llevar adelante para poder estabilizar en un primer momento y sentar las bases para poder crecer en una segunda instancia? Bueno, empiezo por lo primero que mencionaste. Sin duda que Juntos por el Cambio actuó en esta oportunidad muy responsablemente, facilitando al gobierno que pueda acordar con el Fondo Monetario, porque de otra manera estaríamos hablando ya hoy en la Argentina de un default, porque el Frente de Todos está dividido hace mucho tiempo. Esto solo manifiesta lo que viene sucediendo en muchos otros temas. Creo que hasta de una irresponsabilidad de parte de los diputados y senadores, digo, del oficialismo, que deberían sostener a su propio gobierno en este sentido, ¿no? Me parece que ese comentario en principio. Segundo, yo lo decía en mi intervención en el Senado, nosotros tenemos que discutir los problemas de fondo que tiene la Argentina, y uno de los principales problemas de fondo que ocasionan este tipo de deudas, digo, deuda externa con diferentes organismos, no solo con el fondo, porque el fondo en definitiva, el Fondo Monetario es una partecita, es el 12% del total de la deuda que tiene la Argentina, deuda interna, deuda con organismos, con el sector privado,
el déficit ocasiona también emisión monetaria, lo cual ocasiona inflación. Digo que es uno de los principales, si no el principal problema que sufrimos los argentinos desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que hay que atacar, y yo lo decía, después de esa aprobación el día jueves, lo más importante sería que, así como se logró consenso en eso, se pueda lograr consenso en estas cuestiones que son importantísimas. El déficit fiscal, ocasionado por un Estado gigantesco, ineficiente, burocrático, perezoso, que lo único que hace es retardar todo, trabar al sector privado, pero además no brinda los servicios básicos que la ciudadanía necesita. Entonces ahí hay mucho por hacer. Y la otra cuestión es, el sector exportador, que sería también un motor de ingresos de dólares a nuestro país, que servirían para un montón de cosas, entre otras cosas para que nuestras empresas actualmente puedan hacerse de los insumos importados que necesitan para producir, que hoy todos sabemos están entrando a cuentagotas, y eso está retrasando la reactivación también de nuestra economía. Entonces, ahí tenemos dos temas importantísimos. Y después estas recetas que nuevamente tiene el gobierno, que son recetas antiguas, recetas del pasado, que nunca funcionaron. Y que lo primero que se piensa es en meterle la mano en el bolsillo al campo o a la agroindustria. Siempre para solucionar un problema, lo primero que se piensa en eso, ¿no? Que el sector privado haga el esfuerzo, y el sector privado ya no da más, ya no sabe de dónde sacar para hacer el esfuerzo para todo esto que estamos hablando. Senador, buenos días. Walter Camerano, el que habla. Buenos días. Haciendo un poco mención a esto que comenta, en algún momento ustedes, digamos, los senadores o los diputados o los que están en este momento ahí al frente, ¿se habló de hacer algún ajuste en la política? Porque, como vemos, siempre el ajuste pasa por otro lado, en este caso al sector productivo del campo, pero hay una realidad donde la gente realmente ya está en un nivel de cansancio extremo, digamos, y no vemos de parte de ustedes, digo ustedes porque está dentro del conjunto, digamos, político, que no se hable o no se piense en un ajuste en la política, y por todo, o sea, todo lo contrario, vemos permanentemente incorporar gente en el Estado, y bueno, creo que eso genera digamos, un problema a nivel general, ¿no? Bueno, sí, es lo que yo mencionaba recién, que lo primero que se hace es mirar al sector privado para poder sacar recursos para cualquier tema. Yo no soy de los que creen en un Estado ausente, no soy de los que cree que hay que dejar todo en manos del mercado, porque ya sabemos que eso tampoco es así. El Estado tiene que tener su justa medida, tiene que ser un Estado fuerte que esté a disposición de los ciudadanos y del sector privado de un país. Ese es el Estado que necesitamos. Este Estado que tenemos, además de ser súper grande, porque además se busca, crear entidades que para mí son inútiles. Bueno, ahora vivimos estos días esto de, no sé si ir al ministerio, la secretaría, la especie de Ministerio de la Felicidad, bueno, una sí, cosa que así, como una locura. Claro. Bueno, como fue un escándalo, lo borraron, pero si no hubiera sido un escándalo, seguiría y serviría para meter militantes ahí. O ahora, después de 25 años, no sé cuántos, que venía funcionando bien la hidrovía, a este gobierno se le ocurre, porque no tienen otras ocurrencias, que crear un organismo más para control y para seguimiento y para que no sé qué cosa, que después termina siendo una entidad burocrática lleno de militantes que no sirve para nada, ¿no? Entonces, esas son las cosas que hay que corregir en nuestro país, empezar a eliminar. Obviamente que el gasto del Estado, en su gran mayoría, es un gasto que es difícil de bajar, porque una parte importante se lo llevan las jubilaciones, todo el sistema jubilatorio y otras cosas que obviamente no se pueden borrar y no se pueden ajustar, porque si pensamos en ajustar a los jubilados,
estamos al horno, ¿no? Con lo que cobran. Pero sí hay jubilaciones que se pueden ajustar. En todos lados hay algo para acomodar, para llegar a ser un Estado eficiente. Eso no se lo hace de un día para el otro y no se lo puede hacer sin políticas que sean consensuadas. Digo, pero además de eso, digo, hay otra cuestión. Este presidente se jactó de decir de que el acuerdo con el fondo no implicaba una reforma previsional ni una reforma laboral. Digo, y yo no sé si es que no hace falta, digo, una reforma laboral y una reforma previsional. Después hay que ver qué tipo de reforma se hace. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer para poder tener un Estado más dinámico, más flexible, más fuerte, pero al servicio de los ciudadanos. Sí, claramente usted es contador, senador. Y digo, claramente el ajuste en las jubilaciones, en los salarios, lo produjo la inflación. Digamos, cuando comparamos a lo mejor interanualmente las jubilaciones, los salarios medios en términos de dólares contra los que puede haber en la región, en países limítrofes, en Sudamérica, digo, el ajuste se está haciendo a través de la inflación, digamos, claramente. Sí, sin duda. Digo, la inflación es el peor ajuste con esto digo, yo creo que hoy la conversación termina siendo, ¿de qué manera podemos hacer que se crezca en términos de volumen, empleo, exportaciones, nuevas empresas? Digo, ¿de qué manera hacemos que eso ocurra para que, digo, ni hablo del sistema previsional, porque el sistema previsional hoy está absolutamente desbalanceado, pero digo, ¿de qué manera hacemos que eso crezca para que a partir del crecimiento se pueda en todo caso podamos tener sistemas que sean sostenibles y que sean un poco más eficientes, básicamente? Bueno, yo creo que un plan de desarrollo es lo que hace falta. Y cuando hablamos de un plan de desarrollo es tocar, digo, no solo incentivo a la producción a través de créditos blandos y eso, no solo a través de eso. Digo, cuando uno tiene que hablar de un plan de desarrollo, que es lo que le hace falta a la Argentina, es tocar muchas variables. Y por eso se necesita el consenso de la mayoría y de diferentes partidos políticos. Un partido político solo hoy en día no sé si es capaz de poder llevar adelante las reformas que necesita la Argentina. Claro, digo, y como está hoy repartido el entramado político, digo, ¿cómo se llega a eso? Y bueno, pero ustedes fíjense, yo mencioné al pasar un dato que no es menor y que hace falta que lo analicemos. En la Cámara de Diputados, en el momento que se retira Máximo Kirchner y su bloque más cercano, sí, con los demás se logró... Sí, un acuerdo casi instantáneo. Claro. Bueno, digo, entonces eso quiere decir que hay muchos dirigentes políticos que quieren diálogo y quieren consenso, que es lo que nos hace falta. Digo, yo lo decía en el discurso, no sé si lo escucharon, si no se los paso, digo, yo dije 2 o 3 cosas. Una, mientras sigamos otorgando dinero de por vida a la gente que no labura, y mientras sigamos haciendo pasar de grado a la gente que no estudia, digo, ¿a dónde va la Argentina? ¿Qué posibilidades de crecimiento? Está destinada al fracaso. Mientras los dirigentes políticos, mientras millones de argentinos se están sumiendo en la pobreza y en el olvido, los dirigentes políticos se viven peleando. Digo, que no vemos los dirigentes políticos lo que está pasando en la Argentina, que empezamos en el 83 con un 8% de pobreza y hoy estamos en el 42, 45. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y eso es lo que hace falta que la Argentina vea, los dirigentes políticos veamos, para lograr estos consensos. Digo, si uno se encerrara en una pieza y mirara 10 variables importantes de la Argentina, digo, los políticos tendríamos que decir, la pucha, me parece que estamos haciendo las cosas mal. Ahí es donde voy. Y de esto se sale con el sector productivo, digamos. Si no, ¿quién genera riqueza? ¿Quién genera desarrollo? ¿Quién genera empleo? Si no es el sector productivo. Por supuesto, pobreza y perdón, senador, que lo interrumpa, pobreza y falta de educación, que es una combinación fatal. Por eso digo, y estamos haciendo pasar de grado a todo aquello que no estudian, digo, hay una catástrofe educativa en nuestro país. Senador, teniendo en cuenta y uniendo un poco todo lo que estábamos hablando, discurso, falta de educación,
¿No le preocupa el nivel paupérrimo, pobre, mediocre, digamos, vulgar que tienen algunos legisladores, teniendo en cuenta inclusive los distintos discursos que estuvimos escuchando estos últimos días? No, yo no voy a opinar sobre mis colegas, digo, porque cada uno habla desde su interior y desde su Porque a nosotros, ideología digamos, y a desde los su ciudadanos, convencimiento, a ¿no? los ciudadanos comunes, a la gente de a pie, digamos, la verdad que nos preocupa el, el, el mediocre este, nivel que tienen muchos legisladores. La verdad que A es ver, no, preocupante. yo no puedo meterme en eso porque digo, cada uno, vuelvo a repetir, cada legislador habla desde su convencimiento y digamos que yo no coincida con lo que diga, no quiere decir que esté mal, digo, porque eso también hay que aprender a escucharlo, ¿no? Y yo lo decía estos días, o sea, en el discurso lo dije, o sea, escuché, bueno, que Cristina tomó más deuda que Macri, el discurso populista que quiere que Macri y el Fondo Monetario sean los responsables del fracaso de la Argentina, cuando sabemos que el Fondo Monetario es una consecuencia de las cosas que hacemos mal acá adentro, ¿no? Entonces, digo, y cifras de en qué época se fugó más capitales, qué sé yo, ¿viste? Tanta cifra que en definitiva el ciudadano no entiende nada, el joven profesional que se recibió y no consigue laburo no lo entiende, el joven que se quiere ir del país lo único que entiende es que acá no encuentra oportunidades, la empresa que se está yendo a Paraguay o al Uruguay lo que entiende es que acá se llenan de impuestos y desde acá no puede exportar porque le cobran un montón de cosas y hay un montón de trabas burocráticas. La gente entiende eso, que es el día a día, es la realidad, el trabajador que va al mercado y no le alcanza el sueldo para llenar el canasto. Digo, esos son los problemas de fondo en la Argentina. El Fondo Monetario es una consecuencia de lo que hacemos mal, nada más, digo, y es solo una partecita. Senador, hablando de los discursos, generalmente, ¿cómo se prepara, cómo se arma un discurso? ¿Uno lo maneja con asesores? ¿Lo escribe el senador? ¿Se maneja según el bloque? ¿Cómo se encara o cómo se arma, cómo se gesta el discurso que un senador o un diputado va a volcar en un momento tan importante como a lo mejor fue este caso? Mira, nosotros tenemos libertad para armar, ¿no? Obviamente, yo hablo de mi caso particular, en líneas generales lo armo yo con con una línea discursiva que la armo yo, con datos y fuentes que los asesores a uno le van pasando, ¿no? Es decir, un poco de lectura, también escuchar, en mi caso particular en este discurso, escuchar lo que dijeron los diputados. Digo, de mi parte yo establezco mi línea discursiva y siempre trato de decir algo que sé que no se va a decir antes, ¿no? Y por ejemplo, Después se repite, lo entrena, se pone frente a un espejo y lo dice, Lo ¿cómo es? practica. Lo practica. Y eso sería lo ideal, pero la verdad que nunca tenemos tiempo para llegar hasta ese momento, ¿no? Pero obviamente uno no puede improvisar en ese lugar, está siendo visto por todo el país, está siendo visto en otros países, Claro, uno no puede improvisar, digo, tiene que pensarlo, nunca tenemos, por lo menos yo nunca tengo el tiempo suficiente como para decir, bueno, lo leo, lo entreno 10 veces delante del espejo, que eso sería lo ideal, pero no. Pero sí, obviamente, una línea discursiva que uno va escribiendo, un razonamiento, y yo expreso lo que siento, en general trato de expresar lo que yo siento, porque es lo que uno tiene que decir para mí es eso, ¿no? Lo que siente y valorado y reafirmado con datos, ¿no? Senador, ayer el presidente en esto de en esta declaración que hizo, este comunicado relacionado al tema de la guerra contra la inflación, planteó un aumento de retenciones a las plantas de crushing. Digamos, esto claramente tiene un impacto en nuestra provincia. Nosotros desde la asociación sacamos un comunicado en la semana donde
rechazábamos cualquier tipo de incremento de retenciones, aumento de retenciones, aumento de impuestos. Juntos por el Cambio, digamos, en todo este proceso de discusión legislativo del acuerdo con el fondo, se comprometió a no acompañar, no rechazar cualquier tipo de incremento de impuestos, cualquier nueva suba de la carga tributaria que tiene que soportar el sector privado, en particular el campo. Digo, nosotros como santafesinos, el campo tiene un impacto y una influencia central. Digo, ¿cuál es su postura, su visión con relación a esto? Digamos, esto es una decisión monolítica de todo el bloque. Digo, no van a poner ningún impuesto nuevo, no van a aumentar impuestos existentes, van a tratar de bajar impuestos que hoy hay. Bueno, digo, nuestra posición ha sido dicha desde hace mucho tiempo, lo hemos dicho un montón de veces, en el recinto lo hemos dicho muchos senadores, en la Cámara de Diputados lo han dicho muchos diputados de Juntos por el Cambio, que nosotros con esa política no estamos de acuerdo. Nosotros estamos de acuerdo con una política exportadora y con una política de apoyo al sector productivo, vuelvo a repetir, que es el que dinamiza la economía. Si no, ¿quién va a mantener en el futuro todo este Estado? Claramente, una política claramente. de desarrollo. ¿Quién paga los impuestos para que el Estado se mantenga, para que los maestros cobren, para que tendríamos que tener, digo, justicia, seguridad? ¿Quién lo hace? Lo hace el sector privado, digo. Entonces, claro, si no hay una política de crecimiento donde el sector privado pueda realmente confiar en el país, invertir en el país, digo, si se le sigue sacando plata, digo, ¿de dónde va a sacar el dinero el sector privado para invertir, para ampliar sus plantas, para generar puestos de empleo? ¿O cómo hacemos para que nuevos emprendedores confíen en el país y creen empresa? Hoy, digo, muchísimos, pero miles de emprendedores se están yendo afuera del país, digo, para poder empezar sus empresas, sus ideas en otros países, como puede ser Paraguay, como puede ser Uruguay, como puede ser Brasil. Digo, a nosotros acá, que estamos más cerca de Paraguay, vemos permanentemente como las empresas están pensando en irse y otras que ya se fueron, como aquellos privados que tienen algún peso que les sobra después de todo el sistema impositivo, muchos de ellos están invirtiendo en Paraguay. Digo, lo vemos permanentemente, digo, y eso que somos una comunidad chica, y sin embargo se están yendo. Y tenemos empresas que hoy quieren exportar y están pensando en irse a Paraguay para exportar sin impuestos. Entonces, está muy claro, nuestra posición está muy clara. Por eso yo decía hoy, en esto, este gobierno, termino con esto, digo, piensa en un fideicomiso para darle plata a los molineros que no aumenten el pan. ¿En quién piensa, digo, para hacer un fondo de 400 millones de dólares? En el privado, lo primero que piensa. Bueno, a ver, ¿a quién le podemos sacar una parte? Es decir, nunca están pensando de dónde podemos sacar del Estado para hacer este fondo. Es lo que decíamos antes, que nunca achicamos la política, nunca achicamos el Estado, siempre sacamos desde el mismo lugar. Claro. Hay que achicar el Estado en su conjunto, digo, porque la política es una mínima parte si hablamos del Congreso. Cuando hablamos de la política hablamos del Estado en su conjunto, no sé, también 20 y pico de... Caso, pero hablamos del Estado en su conjunto, digo. Tener reparticiones sobredimensionadas hace a que se gaste más y hace a que no se presten los servicios y 20 y pico de ministerios. Y que se haga más pesado el Estado. Usted, Juntos por el Cambio, tiene, digamos, en el 2023, falta un montón todavía, pero probablemente vayan a competir. ¿Qué, digamos, sienten que entre la experiencia de gobierno pasada y todo este proceso que estamos atravesando, sienten que van a estar en condiciones de poder, tomar las decisiones que se deban tomar, digamos, internamente? Yo creo que sí, porque primero que hay un mayor equilibrio dentro de Juntos por el Cambio entre las fuerzas políticas. Digo, el radicalismo ha adquirido un protagonismo muy importante y eso equilibra las fuerzas hacia adentro y la hace más fuerte.
Si somos inteligentes, digo, y tomamos las experiencias del gobierno anterior, creo que hay muchas posibilidades, primero que ganemos y segundo que gobernemos bien, ¿no? Es decir, hay una experiencia previa, uno ya va sabiendo qué funciona, qué no funciona. Obviamente que todos somos autocríticos de lo que pasó, de lo que ocurrió en la gestión anterior, y me parece que de eso hay que aprender. Y también hay que pensar muy bien en una estrategia de la coalición, y hay que pensar muy bien cuáles van a ser las medidas que se toman desde el primer día de gobierno. Digo, en eso no se puede fallar. ¿Para Santa Fe ya están trabajando con algún nombre O el senador. Claro. ¿Va a ser ¿Alguna candidato, posibilidad? ¿va a ser candidato a gobernador? Ah, bueno, no quise ser tan directo, no quise ser tan directo, pero bueno. No, mira, lo que estamos trabajando ahora, porque hay que decir verdad, recién asumimos como senadores, llevamos muy poco tiempo y tenemos una tarea muy fuerte que hacer allí, de alzar la voz de Santa Fe, que es lo que estamos intentando hacer con Carolina Lozada, de estar en todos los lados, de tratar de estar en todos los medios, de tratar de involucrarnos en la política del Senado, para que realmente Santa Fe tome el protagonismo que en otros momentos, de nuestro punto de vista, no tuvo. No es una tarea sencilla, es una tarea titánica la que nos lleva a la legislatura, pero por otro lado sabemos muy bien, digo, que la provincia de Santa Fe se la puede ganar y que nosotros queremos protagonizar. Digo, los nombres, no, digo, los nombres todavía no. Me parece que lo más importante es que podamos trabajar, digo, en las ideas para una Santa Fe, como yo dije hoy, que nos toque, si nos toca ganar el año que viene, el 10 de diciembre, podamos tomar las medidas que nosotros querramos de manera inmediata y que no pase lo que pasó con Perotti ahora, que a una semana de asumir no tenía armado su gabinete y que lo primero que hizo es cerrar la provincia durante un mes. Me parece que Santa Fe se merece más, Santa Fe tiene un montón de oportunidades, desde mi punto de vista. Tiene que venir la Santa Fe productiva, digo, que la prioridad sea esa, por lo menos es mi idea y lo que yo voy a insistir mucho para nuestro plan de gobierno. Y en ese gran acuerdo político, senador, ¿entrarían todos los partidos, todos los sectores? Y bueno, esa es la idea, ese es el objetivo. Para eso hace falta mucha paciencia, mucho diálogo, mucho consenso y también consensuar eso que yo hablaba recién. Por ahí se habla de plataforma, por ahí yo diría un plan de gobierno, tener muy claro lo que se quiere hacer, porque cuando uno asume un gobierno con una coalición, si no tiene claro lo que tiene que hacer previamente... Claro, pasa lo que pasa ahora. Empiezan las peleas, Por ¿viste? supuesto. Porque uno más de derecha, porque el otro más de izquierda, porque el otro quiere una educación o quiere una seguridad de una determinada forma, y empiezan las luchas, ¿no? Porque cuando hay una coalición que gobiernan personas de diferentes partidos políticos que no siempre piensan igual. Entonces, digo, eso es lo que hay que trabajar ahora. Posterior a eso, obviamente, hay que trabajar las alianzas o simultáneamente. Yo creo que el tema de candidaturas después va a venir solo, ¿no? Hay que buscar candidatos, obviamente, en los cuales la gente pueda confiar. Por supuesto, senador, le agradecemos este contacto y lo comprometemos a próximas comunicaciones telefónicas. No, el agradecido soy yo, muchas gracias por comunicarse y bueno, yo quedo a disposición de ustedes y por supuesto de los oyentes también. Les mando un abrazo grande. Por supuesto, muchas gracias. Ahí pasaba Dionisio Escarpín, senador de Juntos por el Cambio.